El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Con 8:37 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este jueves 16 de marzo. Vamos a entrar inmediatamente en el panel de conversación y saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Mons. Buenos días. Y vamos a saludar también inmediatamente a nuestro panel a esta hora de la mañana. Saludar en primer lugar a Pauline Cantor. ¿Cómo estás, Pauline? Bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Pues muy bien estamos y saludamos también a Dino Pancani. ¿Cómo estás, Dino? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Paulín. Hola, sí. Dino, buenos días. Hace tiempo que no los teníamos, a Paulina y a Dino. Bueno, hartos temas para conversar porque ha pasado de todo las últimas semanas, pero yo quiero partir con un asunto bien reciente y que tiene que ver con un tema quizás más de fondo, ahí ustedes lo podrán juzgar. Lo que pasó ayer de esta decisión del gobierno de echar pie atrás respecto de decretar urgencia, suma urgencia creo que fue, para el Día de la Visibilidad Lésbica, para el 7 de junio, si no me equivoco. 9 de julio. 9 de julio. 9. Sí. Que coincidía con el Día de la Bandera. Bueno, generó muchas críticas, primero por el hecho de ponerle urgencia a esta iniciativa y segundo porque coincidía con este otro día. Bueno, lo que pasó durante la jornada de ayer es que ante las críticas el gobierno, a través de la ministra Analía Uriarte, decidió echar pie atrás. Y lo comento porque puede parecer algo menor, sin mayor relevancia, pese a que varios parlamentarios se molestaron un poco con el gobierno. Pero hay una sensación, a propósito de lo que hablaba Patricio en el bloque anterior con Natalia Piergentili, de que al gobierno le cuesta sostener sus convicciones, ¿no? Que es muy fácil que pueda cambiar de opinión, retroceder, darse vuelta a la chaqueta, como uno lo quiera decir. Y ahí quiero preguntarles, partir con Dino, ¿cómo ven eso? Porque tiene que ver con, como digo, más allá de este hecho puntual, con una cuestión más de fondo respecto del gobierno del presidente Boric. Tiene que ver, obviamente, con la agenda legislativa, tiene que ver con el programa de gobierno y cómo esto se proyecta, esta idea del realismo sin renuncia, o como decía el presidente del Partido Comunista, en contraposición a esta idea de avanzar sin renunciar, ¿no? Ahí, Dino, ¿cómo lo ves y cómo lo proyectas también considerando las señales que se han dado en el último tiempo? Muchas gracias por la pregunta, Montserrat. Voy a partir por el tema del Día de la Visibilidad Lésbica, ¿no? A mí me parece que ya es importante que se ponga en el Parlamento, que se ponga en circulación, aunque está en circulación, el día, ¿no? Que se conmemore durante un día determinado la visibilidad lésbica. Por otra parte, creo que las fechas no son antojadizas, no son caprichos, sino que tienen que ver con la apropiación de un acontecimiento. El Día de la Música es el día que falleció la Violeta Parra. Y eso no corresponde que sea un día antes ni un día después. Es ese día, más aún cuando la música popular efectivamente es un día en el cual al menos de reflexión, ¿no? De pensar en su obra. Creo que, y saludo las declaraciones de la diputada Schneider, cuando efectivamente dice es el 9 de julio, el Día de la Visibilidad Lésbica, y que se tope con el Día de la Bandera, a mí no me parece que esa sea una dificultad, ¿no? Uno puede perfectamente conmemorar dos fechas distintas el mismo día.
ocurre en otras fechas importantes y no veo, incluso hay días en los cuales se celebran dos santos. Por lo tanto, no veo cuál es la dificultad de poder presentarlo. Ahí eso me permite ir al fondo en torno a, no sé si convicción, pero me parece un poco fuerte hasta por ahora al menos, ¿no? Veamos qué pasa más adelante, pero todavía me parece un poco fuerte. Esquivar el conflicto, el sano conflicto que hay dentro de las democracias cediendo, ¿no? Y creo que ese es un problema. Creo que es un problema que, por ejemplo, los forestales, los empresarios digan que no puede haber un royalty, inmediatamente se retroceda sin siquiera discutirlo, ¿no? Y así podría dar 10 ejemplos más en los cuales uno dice, a ver, espérate, pero ¿por qué tanto, no? Ya, o sea, tú ves un rasgo general y no una cosa puntual, Dino. Absolutamente general, absolutamente general. Aún más, quiero destacar las declaraciones del ministro Marcel cuando la derecha, más 3 diputadas de derecha, pero que se disfrazan de centro izquierda, rechazaron la reforma tributaria. Quiero destacar esas declaraciones porque creo que la ciudadanía tiene derecho a que el representante de por quién votó, en este caso en el ámbito de la hacienda pública, ¿no?, pueda decir a quién estaban favoreciendo cuando rechazaron la reforma tributaria. Y no partir con un tono que no es conciliador tampoco, ¿no?, que cede. Yo entiendo los tonos conciliadores y en muchos casos hay cosas en las cuales hay posturas, hay ideas en las cuales hay que conciliar. Para poder avanzar hay que conciliar, pero hay otras en las cuales no es posible conciliarlas. Las forestales plantaron árboles arriba de las casas y es parte también de prueba del incendio. No puedo abandonar ese argumento o esa constatación porque me mostró un colmillo el presidente de las forestales, ¿no? Eso. Me parece, yo quiero seguir la línea de Dino, Pauline, no en los argumentos, sino en que creo que es interesante separar las cosas, porque en este punto de la conversación yo me quiero hacer algunas preguntas, porque como que no hemos acostumbrado, ¿ah? ¿Por qué sería la derecha la que tiene que defender la bandera y la izquierda la visibilidad lésbica? Estoy haciendo una pregunta así como, porque efectivamente, y voy a recordar, ¿no?, el Día de la Bandera alude a la Batalla de la Concepción, ¿no?, que es una de las batallas más importantes de la Guerra del Pacífico. Creo que es súper interesante y por algo existen las efemérides recordar la historia, ¿no? Y creo que además es súper interesante que en un contexto en el cual tenemos una mayor migración peruana y boliviana se pueda trabajar en una perspectiva, ¿no?, respecto a lo que estas fechas significan. Ciertamente, y esta es como parte de la historia que también aprovecho de contarla, a cierto sector Pauline, Dino, de la izquierda más vieja, le produce urticaria esta fecha porque fue la fecha que utilizó la dictadura de Pinochet para instaurar el Día de la Juventud, y de hecho fue en esa fecha que se hizo a estas alturas emblemático juramento de Chacarilla, ¿no? Pero bueno, eso ya pasó. Y por el otro lado, pienso que en sociedades tan diversas como la nuestra, perfectamente uno podría conmemorar o celebrar las dos cosas. Entonces, primero hago la pregunta respecto a si es inevitable un antagonismo entre una fecha y la otra. Y lo segundo, bueno, tiene que ver más con este carácter que plantea Dino, Pauline, de un gobierno que estaría yendo en una deriva de una disposición a ceder para evitar conflictos. Bueno, ahí te formulo, pero tú contéstalo como quieras, te formulo la pregunta en dos partes porque pensé que a lo mejor sería preferible separar, pero bueno, la palabra es toda tuya. A ver, efectivamente, Pato y Monse son dos temas, así que vamos a partir por la visibilidad lésbica. A ver, yo creo que lo primero, y creo que es un sinsentido, esto de pensar, y tú lo planteaste, de que uno tiene que ser un argumento de la derecha y otro de la izquierda, que uno tiene que estar por el Día de la Bandera y el otro por la visibilidad lésbica. Yo creo que los dos temas son muy relevantes para el país. ¿Cierto? Uno tiene que ver con nuestra historia, con la relevancia que tú le quieres dar, y además es un día
donde se hace el juramento, ¿cierto?, de todos quienes ingresan a las Fuerzas Armadas, que es algo también bien relevante para nuestro país, sobre todo en estos tiempos, cuando además tenemos un tema relacionado con la seguridad. Entonces ya hoy día probablemente todo el tema de las mismas Fuerzas Armadas y de orden y carabinero, ya no todo se mira como un tema de política exterior, sino que hoy día también hay una relación con la sociedad civil que es mucho más cercana. Y por lo tanto, para mí creo que, y por otro lado, el tema de la visibilidad lésbica, ¿cierto? Y lo que es vivir en un país donde podemos integrarnos, donde la diversidad es aceptarnos todos, donde todos tenemos que vivir con las mismas condiciones, el mismo respeto, las mismas oportunidades. Creo que las dos son relevantes. Y por lo tanto yo creo que acá, si voy, digamos, si uno mira qué pasó con el gobierno, yo creo que acá nuevamente hay un descuido de los detalles, donde hay un tema donde tú cuando quieres proponer algo, yo creo que hay que mirarlo desde todas las aristas. Y yo creo que en ese sentido no es que 2 días puedan, así si deben o no deben, digamos, cohabitar dos hitos, ¿cierto?, que tú quieres relevar, pero cuando tú le quieres dar importancia nacional y que no que uno sea prioritario y el otro secundario, creo que es mejor tener fechas separadas. Creo que en eso, si bien puede haber algo, por algo tú eliges una fecha, hay muchas formas de elegir fechas, muchos hitos que te pueden llevar a elegir una no. Yo creo que, para mi modo de ver, yo creo acá el gobierno nuevamente se apuró, no miró en el 360 y haber visto a ver qué otra fecha puede ser mejor. Porque tú tienes que mirar, a ver, en nuestro calendario probablemente no deben haber más de 15 días al año que de verdad son relevantes en términos de que tienen que tú buscas que el presidente siempre participa, por ejemplo, el 9 de julio en ese juramento a la bandera. Entonces tú también quieres que el presidente el día de mañana o presidenta esté en el hito de la visibilidad lésbica, por ejemplo, porque estás dando una señal respecto de la diversidad. Entonces, pero ahí, creo que ahí... Sí, bien breve, disculpa, pero a ver, voy a entregar alguna información para que la manejemos todos. A nivel internacional, el Día de la Visibilidad Lésbica efectivamente no es el 9 de julio, es el 26 de abril. Lo que pasa es que en el caso chileno, el movimiento lésbico, pero no ahora, a propósito de esta polémica, hace muchos años adoptó el 9 de julio como el Día de la Visibilidad Lésbica porque se recuerda, se reivindica y se conmemora el asesinato de Mónica Briones, que era una escultora lesbiana que fue asesinada por un odio por su opción sexual, ¿no? Entonces... No es que haya sido, no es que sea una fecha construida artificialmente, eso es lo que te quiero decir. O sea, en Chile las actividades de la comunidad lésbica son todos los años el 9 de julio. Y uno puede revisar para atrás y se va a encontrar con que es así. Por eso. Claro, pero cuando le quieres dar ya un rango, ¿cierto?, por ley, creo que a veces hay que analizarlo. No es llegar y. Creo que sobre todo hoy día en Chile, dado el escenario y el contexto que vivimos, creo que hay que ser mucho más cuidadoso en los detalles para que efectivamente podamos ir transitando y viviendo más en paz. Porque si no, esto al final se pasa a ser, en el fondo, la pelea de un lado con el otro en forma constante. Y yo creo que tenemos que empezar a buscar formas de romper eso. Entonces creo que más que llegar y anunciarlo, a lo mejor lo conversas, haces una mesa. Creo que había muchas formas de haberlo hecho mejor. Y ahora me voy al segundo punto que tú dices. Yo creo que el gobierno tiene un problema que es de fondo, que son las dos almas, ¿cierto?, que cohabitan adentro, a pro dignidad con el socialismo democrático, donde probablemente cuando uno le enseñan, ¿cierto?, en matemática que tienen los dos círculos y ves dónde se cruzan y cuál es el punto del área que tienen en común, y mientras más tienes en común, más fácil, ¿cierto?, es generar políticas públicas,
más fácil es generar acuerdos, es hacer propuestas, a cuando ese espacio de unión es menor. Eh, entonces yo creo que eso entonces yo creo que no tiene que ver con puramente con cómo defiende ciertas convicciones, porque acá cada uno de las dos almas del gobierno tiene sus convicciones. El tema es cómo tú las haces eh, convivir. Tú decías, claro, acá si tú puedes avanzar en un programa que se propuso, de alguna manera obviando el contexto, que tal vez es donde va a estar más en línea pro dignidad, versus cierto el socialismo democrático que dice los contextos van cambiando, las realidades del país van cambiando y por lo tanto yo tengo que ir también adaptando mi programa, tengo que ir priorizando, que es lo que decía cierto el Partido Socialista con respecto al programa de gobierno. Yo creo que eso es algo que evidentemente el presidente Boric no la tiene fácil, es un tira y afloja permanente. Y también hay alguna reflexión, yo creo que también esto tiene que ver cuando tú tienes un sistema político altamente fragmentado como el nuestro, y además una coalición de gobierno con muchísimos partidos. Veamos si solo pensemos lo que pasó en el cambio de gabinete, ¿cierto? Con el Partido Liberal, el Partido Radical. Obviamente que se hace difícil gobernar que cuando tú tienes menos partidos entre los cuales te tienes que poner de acuerdo. Entonces yo creo que ese es un tema que a nivel constitucional yo creo uno de los grandes temas nuestro cierto sistema político, es cómo vamos a hacernos cargo, porque si vamos a seguir aumentando nuestra fragmentación, va a ser muy difícil que avancemos en nada, porque siempre van a haber grupos que al final son grupos pequeños, pero que sí pueden ir trancando la pelota. Sí. Así que yo creo que no es algo de fácil, digamos, resolución, pero sí es algo con el cual el gobierno estos 3 años que le quedan va a tener que convivir y ver cómo va buscando esos equilibrios. Yo creo que ahora viene una prueba importante, que es lo que está haciendo el ministro Marcel, es ver cómo se retoma la reforma tributaria. Y con esto cierro, que yo creo que finalmente lo que ha demostrado lo que ha pasado todo este último tiempo, la tan vilipendiada política de los acuerdos, finalmente es lo que te demuestra que tú necesitas tener acuerdos, tener diálogos, donde todos tienen que ceder para ir avanzando. Sí, pues, y bueno, en el caso de la reforma tributaria, diálogo hubo, hubo 8 meses, antes hubo un proceso previo también de consulta impulsado ahí por el ministro Marcel. Lo mismo en el caso de la reforma tributaria previsional, con esta mesa técnica en la cual se han auto-excluido algunos sectores, Chile Vamos y también el caso de republicanos, que después alegan que hay falta de diálogo, pero cuando se dan esas instancias de diálogo tampoco las utilizan. Ahora, bueno, Pauline mencionaba varias cosas, yo me quiero quedar con lo del cambio de gabinete que hemos analizado bien poco, la verdad, esta semana, quizás porque no fue tan relevante, en realidad fue más un cambio de subsecretario. Pero los días previos a este cambio de gabinete nosotros hablábamos, y aquí con los panelistas también, se preguntaban para qué iba a ser ese cambio de gabinete, si es que iba a responder a un nuevo diseño, a un cambio en la hoja de ruta. Más que el cambio de gabinete en sí mismo, la pregunta era para qué era necesario un cambio de gabinete, y después de transcurrido casi una semana de que se realizó este ajuste, la verdad es que esa pregunta todavía no queda bien respondida, creo yo. Natalia Piergentili decía que fue un cambio bueno para Chile. Bueno, el PP también se benefició de este ajuste. Pero preguntarte, Dino, ¿cómo lo ves ya pasados varios días? ¿Cuál es ¿Qué pensó el presidente y con quienes diseñó, evidentemente, este cambio de gabinete al hacer este ajuste? ¿Con qué fin, con qué propósito? ¿Qué podemos decir después de esto? Y obviamente también hay que meter ahí en el tema de los subsecretarios. Tema aparte, que también lo hemos analizado así, es lo de la Cancillería, a propósito de lo que planteaba en un principio, ¿no? De estas críticas constantes a las que fue sometida la Canciller y que evidentemente motivaron a
a sacar a todo el equipo de la Cancillería, no solamente a la Canciller, una cuestión bien inédita, la verdad. Dino, ¿cómo lo ves? Ya, a mí me permiten, son 30 segundos en torno a lo anterior, Sí, por ¿no? supuesto. A mí no me parece que la fecha sea un detalle, ¿no? Es la apropiación de un sector, de una comunidad, en torno a una fecha. Ahí hay rito, hay recuerdo, hay reflexión, hay identidad. Por lo tanto, ponerlo el 9, ponerlo el 10 o ponerlo el 8 no me parece que sea irrelevante, ¿no? Es relevante y entiendo un sector que ha estado invisibilizado históricamente. Me parece que además quieran correrlo y dejarlo en una fecha secundaria en relación a lo que define, me parece que no es adecuado. Como también creo que las declaraciones de la presidenta del PPD en torno a declarar que no sabe que el general Yáñez no ha comparecido durante 5 veces, que lo han citado, me parece que es impresentable para una presidenta de partido político, ¿no? O no le interesa el tema, o definitivamente está tratando de eludir dar una opinión, pero sin embargo da la opinión de entregarle todo el apoyo al cuerpo de carabineros, elogiando incluso el actuar del cuerpo de carabineros, ¿no? Indudablemente es terrible la muerte del carabinero hace 2 días atrás, como la muerte de otros carabineros también, eso es indudable. Pero Carabineros carga con la violación sistemática de los derechos humanos desde el año 2019, y eso creo yo que el gobierno, que la comunidad, que la derecha tiene que hacerse cargo. Por eso hay temas que son de izquierda y hay temas que son de derecha, porque a la derecha poco le importan los derechos humanos, poco le han importado los derechos humanos, por lo tanto pasa a ser un tema de izquierda porque no le da visibilidad, y cuando no le da visibilidad, si no le da visibilidad, colabora con la impunidad como lo hizo durante todo el periodo de la dictadura y posteriormente también, ¿no? Por lo tanto, creo que es lamentable, pero hay temas que debiesen ser transversales. Sin embargo, hay sectores políticos que sí los toman, tienen conductas acorde a ese estándar, y hay sectores políticos que lamentablemente no lo tienen. En torno al cambio de gabinete, yo tampoco lo entiendo mucho, fíjate, porque a mí me dijeron, estoy hablando en términos generales, que era un cambio por gestión, ¿no? Que el acento iba a estar en la gestión, que en definitiva iban a llegar, comillas, gente que sabía, técnicos, pero además políticos, o técnicas y políticas, iban a llegar a hacer, y creo que hay una cierta desasiento en estos cambios que se han producido, ¿no? Quiero mencionar solamente el de cultura, y con esto no quiero defender la gestión de la ministra Brodsky, pero quiero decir, pero ¿cómo ponen a una persona en la cual lo que ella ha hecho o lo que ha mostrado teniendo mucho talento, lo mostró hace 30 años con el spot del no, es su máximo probablemente, ¿no? Luego, lo que vino después es tener la televisión que tenemos, ¿no? Fue el que impuso a través del rating desde Chilevisión, fue el que impuso. Algo más interesante se hizo en TVN en la década de los 90, pero posteriormente lo que hemos tenido es alguien que ha hecho del espectáculo de mal gusto, ha hecho su carrera y su riqueza. Eso sin contar las boletas Sokimich. Entonces pareciera ser que tiene más importancia un tuit desafortunado, entre comillas, que haber tenido o haber estado metido dentro de lo que fue Sokimich. Me parece un tanto incomprensible, ¿no? Como incomprensible a propósito de la presidenta del PPD, Piergentili, que andaba pidiendo más espacio porque que no me acuerdo qué cantidad de técnicos tenían de gran preparación, en donde ponen un subsecretario de defensa como el señor Víctor Barrueto, nada contra él, pero entiendo que de defensa no sabe mucho. Entonces tampoco entiendo la gestión ahí. Y aún más, que me parece el más terrible de todos, haber sacado a la subsecretaria Aideo Berreuter y haber puesto a un alguien que no tiene ningún vínculo con el tema de los derechos humanos más que el académico, y haber trabajado en 2 administraciones de la Concertación. Entonces,
quedo, la verdad, como me da la sensación de que hay una vuelta de los 90. Y ojo, mi crítica no es contra la concertación como un todo, ¿no? Sino que precisamente tiene que ver con personas en las cuales no sé cuáles son los méritos que tienen para poder haber accedido a ese puesto de responsabilidad. Por lo tanto, creo, me deja un tanto, y lo voy a ejemplificar con cultura en particular, un tanto, como dijo Contardo, un tanto perplejo, ¿no? ¿Cuáles son los cambios? Si yo le sumo a eso, si sumo el nombramiento del presidente del Consejo Nacional de Televisión, pensaré que en realidad el tema de la comunicación, el tema de la cultura, poco importan, ¿no? Sí, quiero agregar lo que dice Dino, cosas que resultan un poco incomprensibles. La salida de Jimena Fuentes, que probablemente de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, que probablemente una de las personas que más sabe del tema, por Gloria de la Fuente, que es una cientista política, prestigiosa, pero especialista en temas de transparencia, no de relaciones exteriores. La salida de Gabriel Gaspar, por ejemplo, y esto que mencionaba Dino, de la llegada de Víctor Barrueto. En fin, si es por mejorar la gestión y poner a gente que sepa, gente más técnica, la verdad es que no se cumple mucho ese objetivo. Y si uno lee y escucha las declaraciones del día siguiente, donde presidentes de partidos políticos estaban enojados porque no les entregaron suficientes cargos, no es muy difícil llegar a la conclusión que el cambio de gabinete fue, y de subsecretario, fue por repartir cargos a partidos que estaban molestos, porque había un cierto desequilibrio. Sí, voy a agregar una cosa más, vamos a la pausa y volvemos. Lo que voy a decir es súper impopular, así que si no les parece yo me puedo ir y me retiro y los dejo a ustedes en el bloque siguiente. Reemplazaron a José Miguel Ahumada por Claudia Sangüesa. Claudia Sangüesa es una economista súper destacada, pero tampoco sabe de relaciones internacionales, pues, sabe de economía. Ahora, el hecho de que la pongan ahí, a mí me parece que podría ser una constatación de que en realidad el cargo de o sea, que la política exterior está teniendo que ver mucho más con la economía que con cuestiones que han sido históricamente parte del tema. Pero bueno, simplemente mencionar ahí que José Miguel Ahumada ha trabajado toda su trayectoria en esos asuntos, ¿no? El problema ahí no es un problema de gestión, sino que obviamente los puntos de vista que él tiene parecen no ser concordantes con lo que está imperando, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a retomar este tema porque si tiramos varias piedrecillas, ahora nos vamos a esconder la mano, ¿no? Vamos a una pausa y luego retomamos el análisis a la vuelta. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastransam. 9:08 de la mañana, continuamos con las conversaciones en Radio Análisis, hoy con, bueno, como Serra Rolano todos los días, pero hoy con Polín Cantor y con Dino Pancani. Bueno, dijimos tantas cosas antes de la pausa y obviamente, si es que esto es una ronda, a quien le corresponde es Polín, pero bueno, haciendo un resumen, ¿no? Aquí el planteamiento parecería ir en la línea, Polín, y ahora lo ponemos a tu disposición, de que el cambio de gabinete no expresó una orientación en la línea de la gestión o de poner a los que más saben, sino simplemente de cambiar las correlaciones de fuerza entre las dos coaliciones. Lo que algunos decían, cambio de hegemonía en el gobierno, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que acá en parte estamos bastante de acuerdo. A ver, yo creo que fue un cambio de gabinete a lo mejor muy distinto a lo que esperaban, sobre todo en términos, ¿cierto?, de los ministros. Yo creo que acá esto obedece, si uno mira cómo se armó a nivel ministerial, finalmente tuvo mucho más que ver en cómo reorganizar la Cancillería, que yo creo que ahí evidentemente el gobierno venía arrastrando ya hace tiempo problemas bien relevantes en términos de lo que era la conducción de la política exterior, sobre todo que ese ministerio en general había sido un ministerio bastante transversal
en el sentido que se había hecho siempre un trabajo en conjunto con todos los exministros. En el fondo, que no es que viniera un gobierno, se corta, parte toda una nueva política exterior. Había un sentido de, pongámoslo así, con términos que se usan hoy día, como más de un trabajo en equipo entre un gobierno y otro, y acá yo creo que había mucho roce. Y por lo tanto yo creo que acá fue primera vez que se hacía, por eso era bastante inédito esto de descabezar el ministerio completo y buscar un equipo nuevo que lo condujera. Y lo que sí era curioso, que normalmente el ministro o ministra de Relaciones Exteriores siempre había tenido mucha visibilidad, mucho conocimiento. Era curioso por qué en este caso nuestra canciller no llegaba a los niveles de conocimiento que normalmente un país reconoce. Yo creo que el canciller es uno de los cargos más relevantes y normalmente que sobresale frente a un montón de otros ministros, que yo creo que hoy día además esta cosa de medir conocimiento a nivel de todos los ministerios creo que tiene poco sentido, porque no porque seas más o menos conocida vas a hacer bien tu trabajo, porque todos sabemos que hoy día el conocimiento en gran parte te lo da por lo conflictivo que eres, muchas veces, en cuanto estás dispuesto a pegar o no, sobre todo en los ministerios más sectoriales, porque hay otros que están expuestos a crisis en forma permanente. Entonces, dicho eso, yo creo que efectivamente a nivel de ministerio fue más bien para rearticular la Cancillería, ver cómo eso se podía, digamos, darle mayor fuerza en la gestión. Y creo que ahí uno de los ministerios más esperados de cambio era el ministro de Educación, que, digamos, ha tenido innumerables problemas, y donde además es yo creo que el problema más grave que hoy día tenemos, además de la seguridad, es decir, nuestro problema en educación respecto del ausentismo escolar y la deserción escolar y la violencia que se ha apoderado en algunos colegios, lo que ha pasado con los liceos emblemáticos y una larga lista. Creo que si no nos hacemos cargo, los efectos que vamos a tener en 10 años más van a ser devastadores. Lo que hemos ido avanzando lo vamos a estar perdiendo, y eso es grave porque la educación es la base de cualquier sociedad. Entonces creo que eso como más bien a nivel ministerial, y yo creo que en la subsecretaría, como ustedes lo han dicho, esto fue nomás los gallitos de poder, y tiene que ver con estas dos almas que conviven adentro del gobierno, porque yo creo que uno puede evaluar el expertise de los subsecretarios de muchas formas. Unos van a encontrar que los que salieron eran mejores, otros van a encontrar que los que vienen tienen mejor manejo, a lo mejor político / técnico. Entonces yo creo que esos fueron gallitos de un lado y otro, netamente de un reordenamiento de cómo poder, digamos, distribuirse el poder. ¿Por qué? Porque en eso yo creo que es de las cosas que además yo creo que como tenemos que como sociedad tenemos que modernizar esto de nuestro servicio público. Si esto de mirar el Estado como un botín, porque eso es lo que sucede cuando llega un subsecretario nuevo, saca gente, llega gente, y ahí vas pagando todos los favores políticos para todos los lados. Entonces, hasta que nosotros no seamos capaces de verdad de tener un servicio público que sea independiente de la captura de los partidos, de la política, y donde el trabajo de verdad sea al servicio de los ciudadanos, y tú tienes una capa muy pequeña que va cambiando con cada gobierno, esta cosa, en el fondo, el tema de los subsecretarios, claro que se vuelve relevante, porque por ahí es donde tú controlas la manija y vas devolviendo los favores o vas colocando a tu agente. Entonces, esto de que el Estado es una agencia de empleo, de alguna manera, con este cambio de gabinete, queda más en evidencia por digamos, golpear la mesa, donde cada uno quiere agarrar su cuota de poder. Y eso yo creo que lo quedó demostrado en esta nueva repartija. Ahora vamos a ver cómo eso se va a traducir, porque no nos olvidemos que los gobiernos funcionan en varios niveles. Uno es lo que normalmente ve la gente, o más tal vez la élite política, intelectual, ¿cierto? Que tú te mueves desde como la capa de arriba en cómo evalúas. Pero después vienen muchas capas para abajo, que a veces
la élite no se entera, y ahí es donde se van distribuyendo beneficios, fondos, trabajos, eh, y eso es lo que, digamos, yo creo que vimos en esta pasada. Dino, bueno, otro elemento que llamó la atención a propósito del cambio de gabinete, que bueno, se esperaba que, o no sé si se esperaba, pero que también se hiciera en función de lo que ocurrió el mes de enero con el tema de las listas, que se tomara eso como un factor. Y llamó la atención que el PPD salió beneficiado cuando fue el principal impulsor de las dos listas y el Partido Liberal perdiera su único ministro, aunque ganó 2 subsecretarios. En circunstancias en que tomó la decisión de ir por la lista oficialista, por decirlo de alguna manera. Llama la atención que eso fuera así, era como un poco extraño. Dino, no sé si quieres destacar algún otro elemento del cambio de gabinete para ya pasar a otro tema. Sí, solo hacer 2 precisiones, ¿no? A propósito de hoy día la fijación que la derecha tiene con el ministro de Educación. Uno de los argumentos que entregaste, Pauline, ¿no? Los liceos emblemáticos lograron parar relativamente el menos matrícula y hubo menos violencia al interior y hacia el exterior de los liceos emblemáticos con la alcaldesa Hasler. El problema no es de un año, el problema viene ya cuando estaba la ministra Toá y se exacerbó cuando estuvo el alcalde de derechas y casi de ultraderecha, Alessandri, ¿no? Por lo tanto, no hay que necesariamente trasladar un problema que es más largo a una alcaldesa que lleva un año ejerciendo el poder y que ha hecho una relativa inversión. Uno esperaría que fuera más, indudablemente, pero el problema está heredado de la gestión del exalcalde Alessandri. Y un dato que no es menor, se produjo durante el primer año mucho menos, cerca de un 30% menos despidos en el gobierno de Gabriel Boric que todo lo que despidió como botín el gobierno de Sebastián Piñera. Cerca de un 30% menos. Y aún más, un dato más, ¿no? Entonces yo tengo una cifra muy distinta, Dino. Se cobra menos, se le paga menos a un profesional en el gobierno de Gabriel Boric que en el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces los argumentos que entrega la derecha, diría que sería bueno que revisara cuando ha estado en el gobierno para cómo ha actuado y cómo ha tomado efectivamente el botín del Estado como un botín, ¿no? En este caso no es la impresión que yo tengo de este gobierno. Critico no el cambio necesariamente, porque creo que uno no tiene todos los elementos siempre como para poder evaluar qué es lo que está haciendo ese ministro, ¿no? Lo que sí critico es a quién se pone. Si me dicen gestión, yo espero que sea alguien que tiene una trayectoria en la cual va a poner acento en esa gestión. Y en muchos de esos casos, eso, en el caso que yo lo sé, no existe y en otros lo desconozco. Bueno, solo muy corto no hay para contestarle, Dino. Lamentablemente no tengo las cifras a mano, pero tengo cifras totalmente distintas a la tuya con respecto al recambio, con respecto a los sueldos, con respecto a relaciones de parentesco, que era algo que siempre, digamos, este gobierno y sobre todo el Frente Amplio dijo que jamás iba a ser, y eso está lleno. Y en el caso de los liceos emblemáticos es realmente triste lo que ha pasado, porque en el fondo establecimientos educacionales que eran de excelencia, que cuando tú te tocaba compartir con alumnos del, por ejemplo, Instituto Nacional, incluso venían mucho mejor preparados que la gran mayoría de alumnos de los colegios privados, hoy día ni siquiera son capaces y no pueden llenar sus matrículas. Y eso es porque hay un historial de los últimos 10 años, donde la verdad es que los padres, que son quienes eligen los colegios para sus hijos, prefieren elegir un establecimiento que les dé certeza, seguridad y sobre todo tranquilidad de que sus niños van a estar seguros, que es lo que un padre más anhela.
Sí, respecto Y al por lo primer tanto, punto, otra vez sí. podemos traer las Sí. cifras y las discutimos mano a No, mano. ningún problema. El segundo punto es demasiado amplio e interesante como para poder abordarlo en los 10 minutos que nos quedan, así que lo voy a dejar pasar. Solo respecto al primero, decir que la ANEF desde hace mucho tiempo viene planteando la necesidad de que quede claramente establecido cuáles son los cargos de confianza y cuáles son los cargos de funcionarios públicos. Y creo que sería saludable tener esa precisión para que no hubiera un cambio de números de un gobierno a otro. Es decir, si son 5.000, llega un gobierno nuevo, entran 5.000, salen 5.000. Pero si en un gobierno, o sea, si hay una diferencia de 2.000, 3.000, 4.000 cargos entre un gobierno y otro, obviamente eso implica una dificultad. Pues, Pato, ¿puedo agregar Sí, algo ahí? sí. Muy corto nomás, que yo creo que también ahí es muy importante agregar que efectivamente, a medida que esto es necesario cambiarlo, pero tú también tienes que, yo creo que en muchos cargos, ver si el expertise técnico de quienes están en los puestos eh, esté bien, corresponda. Y que no, porque a veces tú has llenado, y eso lo puedo decir en primera persona, que es lo que me tocó a mí, y muchas veces como ministra, personas que están en cargos, pero que no saben ni siquiera en qué consiste Sí, la claro. pega que tienen que hacer, porque alguien les prometió, los pusieron ahí. Y por ejemplo, solo para dar un ejemplo, casos típicos en el deporte, que tiene que ver con fiscalizadores, que tú en el fondo están haciendo, por dar un ejemplo, de canchas de fútbol, de aproximadamente 300 millones, y las personas a cargo de la fiscalización nunca en su vida han fiscalizado este tipo de infraestructura. ¿Y qué es lo que sucede? Que se sigue construyendo, la fiscalización no quedó bien hecha y después está llena de problemas que no drenan bien. ¿Y qué termina sucediendo? Terminas en un juicio, 300 millones tirados a la basura y una comunidad destrozada porque se demoraron 10 años en conseguir que les hicieran la cancha y finalmente está con candado porque está mal hecha. Entonces, cosas, solo un ejemplo. Y Sí. eso porque las personas idóneas no están a veces en los cargos idóneos. Entonces, esto también pasa por cómo tú generas el control técnico de especialización en muchos de los cargos y lo mismo con la alta dirección pública, que es algo que debería estar despolitizado de un todo, Por y donde eso, tú sí. eliges a una persona por su conocimiento técnico, como se hace, y esa persona tampoco puede actuar desde una mirada política, tiene que hacerlo desde lo técnico. Es Sí, pues como que estaría... por eso, Polina, hay que delimitar bien cuáles son los cargos de confianza. Ahí uno entiende que tiene que ser gente de afinidad política de las autoridades de turno, pero ahí la responsabilidad también es de los gobiernos de turno de poner ahí a gente que sepa. Esa responsabilidad en los cargos de confianza es indelegable y cuando no se cumple, evidentemente se incurre en... Eso es Claro. corrupción, ¿no? Es corrupción. Pero bueno, quería dejar los últimos minutos, que son poquitos en realidad, para algo a lo cual nosotros por lo general no le damos mucha bombo, porque creemos que hay temas mucho más importantes en el país, pero creo que marca un punto más o menos emblemático. Hizo en las últimas horas un punto de prensa en el Congreso la diputada Pamela Giles, en donde, para mi asombro, lo voy a decir así, y me voy a hacer completamente cargo de lo que voy a decir, incurrió en al menos dos mentiras, pero a sabiendas, ¿no? La primera era que se había sacado a la diputada Cariola de la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, cuando todos sabemos que en esta fecha todos los presidentes de todas las comisiones cambian, salvo Parte que de un haga... acuerdo administrativo. Claro, salvo que haya un acuerdo en el sentido contrario. Y en segundo lugar, que ella había estado en la sesión cuando en realidad no había estado, ¿no? Esto, y insistió en el punto, bueno, en ese punto de prensa, pero varios días atrás y semanas atrás también, esto de que vamos a sacar a Carol Cariola y cosas por el estilo. Bueno, a tal punto que esto generó la rebeldía de los periodistas acreditados en el Congreso, y esta es una rebeldía, como lo dijo la periodista que le contestó, en favor de la verdad, porque no es que la prensa en el Congreso, que la prensa en general sea procomunista, esto no tiene que ver con ideas políticas, ¿no? Entonces, lo planteo porque se trata de una situación cuyo nivel me voy a guardar la palabra, cuyo nivel yo no había visto nunca en la Delirante, Cámara de Diputados, y
y que me da la impresión de que requiere una reacción más sistémica que una reacción de carácter político partidario o episódico. Ahí, bueno, le cedo la palabra para saber su parecer al respecto. Dino. Yo solo tratar de hacer Yo acabo de, con Pauline, de tener una diferencia en torno a la cantidad De cargos, despidos, ¿no? sí. A mí me parece de lo más natural que esa diferencia la tengamos. Me parece que enriquece, que cada uno puede ir, buscar, chequear y en definitiva señalar cuál de los dos está dando una información más acertada que la otra, ¿no? Va a depender de fuentes, etcétera. Creo que es parte de la dinámica de la información. Creo que es parte de la libertad de expresión. Creo que tiene virtud incluso el cómo uno podría ordenar la conversación a propósito de los cambios de confianza, como lo hiciste tú, Pato. La diferencia y el problema que tenemos es que la política se ha tenido de mentiras en donde la cara no se mueve, ¿no? Y pareciera ser que se le traslada, en este caso, a la periodista, se le traslada una intencionalidad que la va a descalificar, una intencionalidad. Más allá de esta parlamentaria, no me voy a referir más a ella, solamente señalaré que es una parlamentaria que en términos ideológicos vota permanentemente contraria al sector que dice desde dónde viene, ¿no? Familiarmente, indudablemente que viene de ahí, ¿no? Pero su accionar en sí es contrario a las posiciones que ese sector ha tomado. Creo que hay un problema en donde hay parlamentarios que mienten sin ninguna dificultad y no pasa nada. Lo hemos visto en los diputados del republicanos, lo hemos visto en el senador de Bópoli, me va a disculpar, pero el senador Felipe Cas fue el campeón de las fake news en el periodo de la convención constitucional, ¿no? Y ahí está, sentado en su casa, sigue emitiendo opinión sin ninguna autocrítica, ¿no? No solamente uno pediría la rigurosidad de las cifras, sino que no haya invención, porque eso no es noticia, ¿no? Eso no es información. Cuando yo estoy inventando una situación determinada, yo esperaría que el sector político, el ámbito político, en conjunto con los medios de comunicación, efectivamente pudiesen trabajar en función de erradicar completamente las fake news. Y celebro esta rebelión de las y los periodistas a propósito de una señora que estaba incurriendo en una mentira flagrante, ¿no? Sí, aquí uno esperaría, como dice Patricio, una reacción conjunta y transversal, como ocurrió ayer en la Cámara. Y a propósito que ustedes de formación son periodistas ambos, Pauline, preguntarte cómo lo pero porque claro, es una cuestión que se instala a través de puntos de prensa, los periodistas de repente cortamos las llamadas cuñas, ¿cierto? Pero además a través de redes sociales, donde la diputada Giles ha hecho una labor ahí bien persistente. No quiero tampoco personalizarlo en ella, pero en este caso estamos hablando de ella. ¿Cómo ves esto? Porque claro, no solamente tiene que ver con lo que sale a través de la tele, de la radio, sino que las redes sociales, ¿no? Que es un vehículo de noticias falsas, lo hemos visto a propósito de algunas elecciones, pero en este caso también previo a la discusión del sexto retiro, que es su gran bandera, ¿no? Pareciera que no hay otra tampoco. ¿Cómo ves esa situación, Poli? A ver, lo primero acá que quiero decir es que yo encuentro que Felipe Cast es de verdad un lujo de senador. Creo que es un senador muy profesional, es serio, creo que ha hecho un aporte enorme a este país, tanto como diputado, como senador, y ojalá tuviéramos muchísimos más políticos como Felipe Cast y que trabajan con esa seriedad, que quería primero partir diciendo eso. Y con respecto al tema de la Pamela Giles, primero quiero decir algo que, como dice Pato, puede sonar políticamente muy
incorrecto, pero acá hay una disonancia que es como insólita, porque mientras Pamela Giles durante la pandemia fue como la champion de los retiros, era como la ídola, y la prensa y los medios la inflaban y la inflaban todos los días como ella promovía los retiros, una de las políticas más nefastas que hemos tenido, los efectos que tuvo la gente, digamos, todos lo sufrimos viendo lo que significó la inflación. Por suerte hoy día eso está, hemos tenido, digamos, la tendencia se ha ido rompiendo. Pero vivir con inflación es la peor enfermedad que puede tener un país. Lo dijeron con todas sus letras. Y ahí iban todos los periodistas que hoy día la están criticando por esta fake news, la tenían como arriba, digamos, de la corona. Tanto así que ella pensó que su pareja iba a salir elegido diputado, senador regional, gobernador, simplemente por el hecho de estar asociado a su nombre. Entonces yo creo que esto es parte del drama que tenemos hoy día, de por qué cuando tú ves en las encuestas la valoración del Parlamento es tan baja, porque no vean, en el fondo no es solo la Pamela Giles, hay una lista que no es corta de muchos parlamentarios que lo que le hacen es un daño enorme a la política, porque finalmente no la toman con la seriedad, con el profesionalismo que se requiere, donde tú de verdad estudias los proyectos de ley, entiendes lo que eso significa. Y eso es mucha pega, mucha responsabilidad. Si ser parlamentario no es algo así como ya, salí electo, gano un buen sueldo y por ahí opino y me dicen que tengo que votar. Entonces yo creo que le hace mucho daño a nuestra política. Así, los tipos Pamela Giles, y con esto quedó más demostrado, porque esto ya es demasiado evidente. Sí. Entonces, y los chilenos hoy día ya no se tragan cualquier cosa, pero así como ella hay varios más que están como en el circo, y yo creo que los chilenos se están dando cuenta y dijeron basta, y fue parte también de lo que vimos en la convención constituyente, una forma de hacer política que los chilenos ya no quieren. Sí. Polín, respecto a lo que tú decías, simplemente decir que podría ser atendible, digo, uno puede no estar de acuerdo, pero podría ser atendible este argumento que dan aquellos que han cambiado de opinión de que el contexto político y social en el cual se dio la discusión sobre el primer retiro no es igual al contexto político y social donde se dio la discusión del sexto, ¿no? Pero hay dos cosas que al menos son insoslayables, ¿no? Primero que como tú dices, las consecuencias desde el punto de vista de la inflación no es el único factor, también hay que decirlo, pero es uno de los factores, están a la vista. Y lo segundo, y acá lo dijimos desde el principio, que en el mundo progresista hubo una inconsistencia ideológica a este respecto, porque luego de haber planteado durante décadas la idea de que la seguridad social era un derecho universal, para efectos de los retiros, se giró hacia el argumento de que la plata era de los cotizantes, ¿no? Y creo que eso a la larga también genera algunos problemas en términos de consistencia. Pero bueno, en fin, se nos acabó el tiempo. Qué ganas de seguir conversando, pero bueno, esto sigue, así que Claudio Medrano a la vuelta va a seguir también con muy interesante ese diálogo. Dino Bancani, muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias, que estés muy bien, Polín. Polín Cantor, que estés muy bien. Pato Monserrat. Muchas gracias, chao Dino, chao Monse, chao Pato, que tengan ya un buen fin de semana. Estamos jueves y como que ya el viernes empieza el fin de semana. Sí, subjetivamente la felicidad empieza el miércoles en la tarde, eso. Vamos a un breve alto y volvemos.